Hay un comentario que me ha llegado y me dice, mira, yo solamente creo en Jesús solo. Yo soy de Jesús solo. Amén, yo soy de Jesús solo. Allá me comenta y me dice, mira, tú lo que hablas del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo no voy a creer. Cuando yo llegue al cielo, allá en el cielo, recién sabré si existen tres. Entonces, este comentario que me viene a través del privado y me dice, yo no voy a creer en esa doctrina de la Trinidad de Dios porque me han dicho que esa doctrina es del catolicismo romano, es pagano, es de tres dioses. Yo no voy a creer. Pero personas que hablan eso es porque no estudian la Biblia. Porque tú crees más en lo que te dijeron. Tú crees más en lo que te dicen. No, hermano, pero ese es un pastor, tremendo pastor. Hermano, el diablo conoce mejor que esos pastores la Biblia y no está salvo. El diablo sabe la Biblia de tapa a tapa. Dice la Biblia que el diablo tiembla. Amén. Amén. Cuando piensa en Dios. Eso quiere decir que el diablo adora a Dios. Pero aunque adore a Dios, él no es salvo. Tú tienes que tener la Biblia en tus manos para que no estés creyendo a esas cosas cuando te dicen, no, la doctrina trinitaria es de los tres dioses. Tú eres pagano, tú eres católico romano. Porque creo en la doctrina trinitaria, tengo que ser católico romano. Eso lo han metido a mucha gente. Lo han metido en la cabeza a mucha gente. Lo han metido en su cabeza y lo han metido miedo. Miedo le han metido. Y dicen estos pastores, ¿sabes qué dicen? Si tú te sales de esta congregación, estás condenado. Y condenan a todo el mundo que no cree en su doctrina. Le condena a todo el mundo. Si tú no crees en Jesús solo, en que Jesús, en la unicidad, usted está condenado. Si tú no te bautizas en el nombre de Jesucristo, tú estás condenado. Tú te has bautizado en el bautismo triquitraqui. Eso es lo que dice esta gente. O sea, son irreverentes. Dicen triquitraqui, trinillos, no sé, tantas vulgaridades han puesto esta gente a las personas que creen en la doctrina Trinidad de Dios. Pero lo más terrible de estas personas que atacan a esta doctrina fundamental del cristianismo, porque el cristianismo cree en el Antiguo y el Nuevo Testamento como palabra de Dios, mientras el judaísmo cree solamente en el Antiguo Testamento y no cree en Jesucristo, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Pero el cristianismo sí cree en el Antiguo y el Nuevo como palabra de Dios, en lo cual vemos claramente la doctrina de la pluripersonalidad de Dios. Dios de la Biblia no es unipersonal, es pluripersonal. Hagamos, descendamos, confundamos. Son expresiones plurales de ese Dios bíblico. ¿Cómo siendo unipersonal puede decir hagamos, descendamos, confundamos? Hay que ser, o sea, si Dios siendo unipersonal nos ha engañado a toda su criatura, entonces nosotros los criaturas de Dios estamos siendo engañados porque siendo un solo sujeto nos está diciendo de que hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la terrible engaño que existe dentro del mundo cristiano, mis amados hermanos? Eso es lo que existe hoy. Amén. Poder en la sangre de Jesús. Bien. Entonces este comentario que me ha preocupado mucho porque me dice, mira, yo estoy preocupado porque me han dicho a mí que la doctrina trinitaria es satánico, diabólico y de la Iglesia Católica Romana y es pagano, hermano. Y me dicen que la doctrina trinitaria fue fundado en el año 325. O sea, creen en las personas que le han dicho, no son capaces de educarse, no son capaces de investigar la historia neutral de la iglesia primitiva. Amén. Hay una historia neutral, la historia cristiana neutral. Usted tiene que educarse bajo ese principio. Porque si tú vas a estudiar la historia de la iglesia bajo el concepto, bajo el pensamiento católica romana, pues todo va a inclinar a ellos. Si vas a estudiar la historia de la iglesia cristiana inclinándote al protestantismo, entonces te vas a inclinar a ciertas ramas que van a tratar de jalarte a ti. Por eso hay que estudiar historia neutral cristiana, para que tú puedas informarte neutralmente. Amén.
Para eso también tienes que tener materiales y investigar bien, para que nadie te engañe y que puedas estar en la ortodoxia. Entonces la doctrina trinitaria, ¿cómo puede ser fundada en el año 325? En el año 325 la doctrina trinitaria fue defendido, fue protegido. ¿Protegido de qué? Del arrianismo. ¿Quién era Arrio? Arrio era un presbítero de la iglesia primitiva, pero se desvió y dijo Jesús es creado. Mientras Noeto decía no, Jesús es el Padre. Y era una guerra doctrinal en ese tiempo. Y este pensamiento de Jesús creado y Jesús Padre empezó terrible. Entonces, en el año 325 fue protegido esta doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. Ahora van a decir, pero Dios no es persona. ¿Y quién ha dicho persona? ¿Quién ha dicho persona? Nadie está diciendo persona. Es como persona, porque el Hijo sí era persona. El Padre habla como persona. Está sentado en el trono, capítulo 4 de Apocalipsis. Y el Espíritu Santo habla, guía, enseña, es como persona, tiene una identidad. Eso dice la Biblia. Y si tú crees en la Biblia, tienes que creer en lo que dice la Biblia. Tú no puedes deducir y inferir en algo que la Biblia no dice. Amén. Entonces esta preocupación me ha venido, por eso que estoy transmitiendo hoy. Amén. Para que usted conozca la verdad. Yo no te voy a engañar, no te voy a decir, vente a mi congregación, vente a mi iglesia, mira, yo soy el siervo. No te voy a decir, simplemente te voy a hacer conocer la verdad. Vas a conocer la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? De que no es necesario ir al cielo para conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es necesario. La Biblia lo dice claramente. La Biblia aclara explícitamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No como 3 dioses, porque cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de una identidad propia y personal. El Padre es como una persona, entonces no es una divinidad. Para decir 3 dioses tengo que decir yo, el Padre es una divinidad, el Hijo es una divinidad y el Espíritu Santo es una divinidad. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el Padre es como una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es como una persona. Amén. Pero de una sola esencia. ¿Y de dónde saca esa palabra de una sola esencia? Es que Jesucristo mencionó que el Padre tiene la única e indivisible esencia. ¿Sabes dónde? En Juan 17:3. ¿Quieres leerla? ¿Quieres leerla ahí? Ahí dice que te conozcan a ti, el único Dios, o sea, el único divinidad, el Padre. Bendito sea el Señor. ¿Amén? Entonces el Padre tiene la única esencia indivisible. ¿Y el Hijo? El Hijo es procedente del Padre. Hebreos 1, 2 y 3. Es imagen de su sustancia. Imagen misma de su sustancia. Eso indica de que no tiene otra esencia. Está en esa única indivisible esencia del Padre, siendo distinto como Hijo. Hebreos 1, 2 y 3. El Hijo es impresión exacta del Padre. Por eso comparte la misma ontología del Padre. Es poderoso, todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, es Dios, en otras palabras. No otro Dios, sino comparte la misma ontología del Padre, siendo distinto. Amén. Luego dice la Biblia que el Espíritu Santo procede también del Padre. Entonces no es otra divinidad. Está en una sola, única, indivisible divinidad. ¿Quién tiene esa única, indivisible divinidad? El Padre Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios. Luego se incluye a ese único divinidad, el Hijo. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tú te atreves a decirme que yo predico 3 dioses? Cuando tú me dices que yo hablo de 3 dioses, tengo que decir, el Padre tiene su propia divinidad, el Hijo tiene su propia divinidad, separado del Padre, y el Espíritu Santo tiene su propia divinidad, separado del Padre y del Hijo. Eso sería pues 3 dioses, porque estoy hablando de 3 divinidades y 3 entes reales separadas. En este caso no le estoy diciendo eso.
Amén. La divinidad es indivisible para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Porque el Hijo procede, es imagen misma de su sustancia. Léalo, Hebreos 1, 2 y 3. Léalo. Luego el Espíritu Santo, en Juan 14, 26, dice que el Espíritu Santo procede ¿de dónde? Del Padre, pero también procede del Hijo. Es de la única indivisible esencia. Por eso que se dice, Dios es uno en unidad perfecta y único de su esencia. Así, esa es la Biblia para el cristianismo. Y esta doctrina está mal entendida por mucha gente y les está metiendo miedo. Estos pastores que no tienen cabeza, que no tienen cerebro, están metiendo a estas personas miedo para no creer en la doctrina de la Trinidad de Dios y no honran al Hijo. A pesar que Salmos 2 dice el rey David, honrad al Hijo. Es que no, yo no puedo honrar al Hijo porque el Hijo no es Dios. El Hijo no es Dios porque viene de María, ha nacido un Dios que nace, no puede ser Dios. Ese es una patraña de Satanás. Ese Hijo que viene de María es el Verbo eterno del Padre. O sea, el Verbo es el monógenes Theos, según la Biblia Pesita de Juan 1:18. Según Hebreos 1, 2 y 3. Y cuando se dice el Hijo es Dios, piensan que es el Padre. Es él también falta de entendimiento. Amén. O sea, cuando digo Moisés es Dios, también tengo que pensar que es el Padre. Moisés tiene que ser el Padre. No, pues hermano. Amén. O sea, cuando dice la Biblia que Satanás es Dios de este mundo, también tengo que pensar que Satanás es el Padre, Padre Dios. No, pues, es que cuando uno se dice Jesús es Dios, estamos reconociendo de que ese Jesús que vino al mundo como Hijo, es divino, es eterno, aleluya, es eternamente Hijo, eternamente sabiduría, eternamente el Verbo, la vida que estaba con el Padre, lo dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. 1 Juan. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces no es necesario ir al cielo para conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el problema es que hay muchos pastores, estos sinvergüenzas, amén, pero también han sido engañados sinceramente, porque si estudiaran la Biblia no estarían atacando con el cuento de 3 dioses a la doctrina trinitaria. Amén. Estudia la Biblia. La Biblia se explica solo. Cuando dice la Biblia en Génesis 1:26, ¿qué dice ahí? Hagamos al hombre. Entonces yo tengo que pensar, pero ¿por qué Dios habla aquí en este versículo hagamos al hombre? Y tengo que analizar el capítulo, el contexto. ¿Por qué de esta manera habla Dios si es solo? Amén. ¿Por qué tiene que decir hagamos al hombre a nuestra imagen? Amén. ¿Cómo? Siendo solo va a hablar voy a hacer o hagamos, porque es un plural. Entonces yo tengo que analizar, leer el capítulo 1 varias veces, analizarlo, meditarlo, pensarlo. Entonces yo encuentro la respuesta está ahí. En el capítulo 1, verso 1, 2 y 3 está la respuesta. En capítulo 1 de Génesis, verso 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. El Padre. Luego aparece que en esa creación que hizo el Padre estaba también el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Capítulo 1 de Génesis, verso 2. Y el Espíritu de Jehová incubaba sobre la faz de las aguas. Aparece ahí el Espíritu Santo. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Y dijo Dios, el verbo, la palabra. Amén. La palabra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Ahí está el Padre, el Ruach HaKodesh y el Verbo. Así de simple. Entonces tú cuando lees así, vas a comprender, vas a mejorar. Entonces estas personas que no creen en la Biblia, quieren llegar al cielo para ver si existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A pesar que la Biblia menciona, la palabra escrita menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí tenemos Mateo 28:19, Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, Segunda de Corintios 13:14,
Gloria al Señor. Amén. Habla Juan 14:16, es más clarísimo. Amén. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que vas a llegar primero al cielo para ver si existía la doctrina trinitaria? Si la Biblia lo dice. Ahora, si tú no quieres creer en lo que dice, te voy a mostrar más para que tú creas. Y si no crees en esta doctrina, ya es su problema suyo. Porque yo no te estoy imponiendo a que creas mío. Te estoy mostrando la Biblia para que conozcas la verdad. Te he mostrado afirmaciones en la Biblia de pluripersonalidad de Dios. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, te voy a mostrar más clarísimo, más claro que el agua, con la Biblia de libro de Apocalipsis. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 4. Pero antes de llegar al capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a refrescar la memoria. Amén. Sabemos claramente que el Espíritu Santo se quedó con la iglesia desde el capítulo 2 de Hechos. A los 120 el Espíritu Santo vino, lo llenó y se quedó ahí. Porque Jesús dice, no voy a dejar los huérfanos, no los voy a dejar abandonados, voy a enviar otro. Así como yo les he consolado, ese otro les va a consolar. En mi ausencia. Capítulo 14 de Juan dice claramente, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor Jesús envió el Espíritu Santo, porque el que envía al Espíritu Santo es el Padre y también el Hijo. ¿Sabía o no sabía? Claro, lee la Biblia. Entonces, el Padre con el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús, que se fue en el capítulo 1 de Hechos, se sentó junto con el Padre, y Juan el apóstol lo revela. Amén. Que Jesús mismo habla y dice en Apocalipsis 3:21. Ahí Jesús se sienta y dice, así como yo me he sentado en su trono con mi Padre, ustedes, si son fieles, también se sentarán conmigo en mi trono. ¿Se da cuenta? Entonces, durante la era de la gracia, amén, Jesucristo está en el trono de su Padre, intercediendo para la salvación de la humanidad, mientras dure la gracia. Pero cuando termina la gracia, pues vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Amén. Entonces, la era de la gracia se acaba en el capítulo 4 de Apocalipsis. Porque el capítulo 4 de Apocalipsis es arrebatamiento. Juan tipifica el arrebatamiento. Entonces, en el arrebatamiento se va la iglesia con el Espíritu Santo y con el novio. O sea que el novio está sentado, como dice Apocalipsis 3:21, y cuando sucede el arrebatamiento, viene. Se supone que el trono debe estar vacío, porque él va a venir a recibir a su novia, que está con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo más maravilloso es que cuando entramos al libro de Apocalipsis capítulo 4, encontramos que el trono no estaba vacío. Cuando la iglesia entra al cielo, en el arrebatamiento, ahí vemos en el capítulo 4, amén, oí una voz como trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, esto es el arrebatamiento, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, el capítulo 4 son acontecimientos después de estas. Es ya fuera de la gracia. La gracia se acabó en el capítulo 4. Nosotros ya estamos llegando al capítulo 4. Amén. Así que pronto viene Jesús a levantar su iglesia. Y la iglesia se va junto con el Espíritu Santo y con el novio. Aleluya. Entonces, cuando llegamos en el capítulo 4, no encontramos el trono vacío. ¿Sabe por qué dice en el versículo 2? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Mientras Jesús está subiendo con su iglesia, y el Espíritu Santo también, porque el arrebatamiento es un acontecimiento cristiano. Cuando sucede el arrebatamiento, el Espíritu Santo resucitará bajo el mando del Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo lo resucitará, los muertos en Cristo, y los que quedamos hasta ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos iremos de la tierra. Aleluya. Amén. Y nos encontraremos con Jesús en el aire. Entonces Jesús bajó del trono hasta el aire. Y cuando regresa y llega Juan al cielo, lo que ve, que el trono no estaba vacío. Porque si supone que Jesús es el mismo Padre,
tenía que haber estado vacío. Juan hubiera dicho, cuando llegué al cielo, vi el trono vacío porque Jesús es el Padre. Amén. Maravillosa palabra, ¿verdad? Y ahí vemos ahí uno sentado. El Padre no se había movido. El Padre no había mudado de su trono. Como dice Santiago 1:17. Ahí dice claramente que el Padre no muda ni varía, mientras el Hijo sí varió, porque fue hecho carne. Amén. De su estado eterno, el Hijo varió. Alabado sea su nombre, hermano. Entonces, esta escena sigue en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y ahí vemos claramente que el Padre sigue sentado, pero ya con un libro en su mano. Y delante de este trono encontramos en el versículo 6 alguien de pie, junto con alguien. Pero no entiendo esta oración. Vamos a ver. Y miré y vi, el verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero? ¿No es Jesucristo? Juan el Bautista le dice, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Jesús. Entonces los apóstoles dijeron en Hechos 3:13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces Jesús es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Jesús. No hay división. Jesús es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Jesús. Cristo es el mismo Hijo y el mismo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pero aquí vemos a Jesús, al Cordero de Dios, de pie. ¿Por qué está de pie? Porque la iglesia ya está en el cielo. La iglesia fue arrebatada al cielo y ya no necesita intercesión. Ya la iglesia ya está en el cielo. Por tanto, ya no está sentado junto con el Padre para decir, Padre, yo morí por la humanidad, todavía dale más oportunidad para que se salven. No, ya no. ¿Por qué? Porque la iglesia ya subió. Y ahora el Hijo ya no está en ese estado de interceder. Ahora está con los 7 cuernos. ¿Qué es eso? Los cuernos hablan de autoridad. En su total autoridad, el número 7 es número de Dios, perfección. Y el Hijo está de pie con toda autoridad. Por eso Jesús dice en Mateo 28:18, ¿no? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y junto con este Cordero, con total autoridad, está los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios no son 7 literales. El número 7 es el número de Dios. Es perfección. Entonces, junto con el Cordero, que también tiene toda autoridad, está el Espíritu Santo en total perfección. Aleluya, hermano. Ahí está el Padre sentado, el Cordero de pie, y junto con el Cordero está el Espíritu Santo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los 7, ¿no? Las 7 lámparas tipifican al Espíritu Santo. Entonces, este texto declara claramente que en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, en el versículo 13, vemos claramente que el Espíritu Santo siempre influye a la adoración al Padre y al Hijo. Y ahí vemos oí decir al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Claro, el Padre, porque el Padre no salió de su trono. Amén. Nunca ha quedado vacío su trono del Padre en el cielo. Entonces nunca fue hecho carne, jamás vino al mundo. El que fue enviado de allá, del cielo, así igual que Él, es su monógenes, su unigénito Hijo, único de su clase, igual que Él. Por eso que en el Antiguo Testamento dice, Dios mismo vendrá y os salvará, porque ese Hijo es de la misma esencia del Padre, igual que el Padre, igual, bendito sea el Señor. Por eso que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo, que perdona pecados, siendo Hijo. Por tanto, Él era igual que el Padre. Amén. Entonces ahí está de pie, junto con el Espíritu Santo, y aparece una orden, oí decir al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es el Hijo, Jesucristo, sea la alabanza, sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas, yo no puedo adorar al Hijo porque viene de María? Si David dice en su libro de Salmos, capítulo 2, versículo 12,
honrad al Hijo. Tú que dices que el Hijo no es Dios, yo creo que no vas a llegar al cielo para honrarla. Si tú no honras aquí en la tierra al Hijo de Dios, amén, no vas a llegar al cielo. Porque ahí dice, honrad al Hijo para que no se enoje, porque de pronto se inflama su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Si por ahí un pastor te dice que Jesús es el Padre, te está engañando, te está metiendo herejía, estás entrando a la apostasía, te has convertido bien, pero te quieren meter engaño. Amén. David en el Antiguo Testamento ratifica y certifica para que toda la humanidad honren al Hijo, así como honran al Padre. Y aquí los salvos en el capítulo 5 vemos que en el cielo están adorando al Padre y al Hijo bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que los amigos que dicen, yo no puedo creer en la doctrina trinitaria porque para creer tengo que llegar primero al cielo. No vas a llegar al cielo. Porque si tú dices que Jesús es el Padre, estás negando al Hijo enviado por el Padre. Se da cuenta que la salvación está en el Hijo resucitado. En ese Hijo resucitado está la salvación, no en el Padre, ni mucho menos en el Espíritu Santo. El Padre ha regalado a su Hijo para que tú aceptes y lo honres estando aquí en la tierra. Porque si allá en el cielo no creo que vas a llegar para honrar. Y va a ser demasiado tarde si tú no honras al Hijo. Esta es la verdad. Así que, amados hermanos y amigos, que no les mete miedo. Amén. Esas doctrinas que dicen la doctrina trinitaria es de Satanás. Que no les metan miedo. Si tú ves que predican eso y atacan todos los días a la doctrina trinitaria con el cuento de tres dioses, con el cuento de catolicismo, delante de su congregación repréndelo y salte. Señor te reprenda. La Biblia no dice lo que tú estás hablando. Tú estás mintiendo. Eres un falso predicador, un falso y mentiroso y engañador. Y salte de ese lugar. En el nombre de Jesús, salte de ese lugar. Y verás la gloria de Dios. Y honrarás aquí en la tierra al Hijo. Y en el cielo reconocerás su señorío del Hijo. Porque después de haber recibido toda esa honra en el cielo por la iglesia, en el capítulo 19 viene el Hijo. Amén, viene el Hijo a gobernar 1000 años contra todas esas personas que dijeron, el Hijo yo no puedo honrar, al Hijo yo no honro. El Hijo no es Dios porque nació de mujer, porque uno que nace no es Dios. Pero será demasiado tarde. Te mandará puntapiés al lago de fuego. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Entonces estas cosas les he traído. Espero que esta transmisión haya sido de mucha bendición para ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por sintonizarme. Gracias por quedarte hasta aquí. Yo simplemente les hago ver la verdad.